la NIF 15. En la NIF 15 nos dicen, si usted está vendiendo y tiene varios componentes, tiene que separarlos. Y la separación la tiene que hacer de acuerdo con los siguientes procedimientos. Bueno, acá la respuesta es igual. Y básicamente tiene que ver con sacar una proporción entre el valor razonable que tiene un componente y el otro componente, y esa proporción asignársela a los $100.000. Entonces ahí tendríamos la forma de trabajar cuando yo tengo un componente junto con otro que de alguna manera no los he podido separar. Empecemos ahora ya un poco con la contabilidad. ¿Cómo vamos a reconocer en la contabilidad del arrendatario este trabajo especial que hemos mencionado del modelo general que tiene la contabilidad de arrendamientos? Y el planteo es que yo tengo que reconocer un activo por derecho de uso y un pasivo por la obligación que tengo que pagar por el contrato. Y acá la duda que surge es qué compone el activo por derecho de uso y qué compone el pasivo por arrendamiento. También lo tenemos planteado que el componente del costo está conformado por varios elementos. El primero, que es el que yo les decía, por esto creo que primero hay que hablar de pasivo y después del activo, hay que poner como parte del costo el monto del valor actual del pasivo. Y a esto se le llama medición inicial del pasivo por arrendamiento. Luego hay que tomar en cuenta cualquier otro elemento que forme parte de ese contrato, como por ejemplo pagos que hubiéramos hecho antes de firmar el contrato para asegurarnos la firma, algunos gastos iniciales que podríamos tener para hacer este contrato y algo nuevo que no estábamos acostumbrados para los arrendamientos, reconocer como parte del activo el costo de desmantelamiento futuro que ese activo nos va a generar a nosotros, al estilo de la NIC 16 que en propiedades, plantas y equipo nos pide exactamente lo mismo. Entonces acá aparece un nuevo tema que cambia, o sea, además de que nos cambia que hay que reconocer el activo y el pasivo, nos aparece algo que hasta ahora no lo estábamos tomando en cuenta, que era que el activo debe incluir el valor del desmantelamiento futuro que vamos a hacer sobre el bien objeto del arrendamiento. Concretamente, si yo para poder alquilar un tomógrafo, siguiendo el ejemplo que vimos, lo tengo que instalar, tengo que hacer una serie de gastos, etcétera, iniciales, y después tengo una serie de gastos para desinstalar el tomógrafo y llevarlo a otro lado, esos gastos de desmantelamiento al final de la vida del tomógrafo o de la vida del contrato forman parte del valor del activo. Y eso también es un cambio para nosotros porque en los arrendamientos nunca lo hacíamos de esta manera. Una vez que ubicamos cuáles son los componentes del costo, la pregunta es cómo se mide al cierre esos componentes del costo. Y en principio se mide al costo, como idea básica. Sin embargo, hay dos excepciones que tienen que ver con la medición a valor razonable del derecho de uso y la medición también al valor técnico de revaluación técnica a ese derecho de uso. Según que estemos frente a un activo subyacente, que sería una propiedad de inversión, o que estemos frente a un activo subyacente que sea propiedad, planta y equipo y yo haya decidido para el resto de las propiedades de inversión usar valor razonable y para la clase de la propiedad, planta y equipo que está dentro del arrendamiento usar el modelo de revalúo. Entonces en esos casos tengo estas excepciones. Y acá viene un problema. Es muy fácil, entre comillas, medir el valor razonable de determinados tipos de activos cuando yo tengo el activo claro. Pero ¿cómo mido el valor razonable de un activo por derecho de uso? La primera respuesta que uno hace es, bueno, me fijo cuál es el activo que está involucrado y veo en el mercado cuánto cuesta ese activo. Bueno, eso es un error. Yo no estoy midiendo un activo, estoy midiendo el derecho a usar ese activo. Y eso es un elemento totalmente diferente que no tiene mercado en general en los países como tales. Sin embargo, hay algunos métodos que plantea la NIF número 13 de valor razonable que me ayudan a por lo menos potenciar la búsqueda de ese valor razonable cuando yo tengo un derecho de uso que tengo que medir el valor razonable, como por ejemplo decir, ¿cuál es la potencialidad del valor de un contrato de alquiler donde yo estoy pagando una cifra por ese contrato de alquiler que es sustancialmente menor que lo que se paga en el mercado? Bueno, ese contrato de alquiler va a tener un valor razonable que va a ser mucho mayor que el costo porque también tengo el beneficio por el hecho que estoy pagando por debajo del valor de mercado. Esa situación involucra la medición al valor razonable de este tipo de elementos, por eso se los he mencionado.
El siguiente punto es qué hacemos al cierre. Como dijimos, si estoy en el modelo de costo no me olvido de la depreciación, no me olvido del deterioro, cosa que a veces uno se olvida. En este tipo de elementos por ahí hay deterioros involucrados. Y no me debo olvidar de ajustar ese costo por los elementos que la NIF 16 me exigen que lo ajuste, como es el cambio del valor del pasivo. Cuando por algún cambio contractual o por algún cambio en alguna condición particular del contrato, yo tengo que pagar más que lo que había estimado para medir el derecho de uso y medir el pasivo, debo cambiar el pasivo y ese pasivo tiene su correlato en un cambio en el valor del activo. Entonces el costo no es el costo original solamente, sino también cualquier cambio posterior que se fuera a producir por cambios en el valor del activo. El otro tema que nos interesa es cómo se mide el pasivo, dado que el pasivo es un componente del valor del activo. Y la idea es tratar de encontrar una especie de valor razonable y la mejor forma es el valor actual del flujo de fondos de todos los fondos que la misma norma plantea como tales, entre los cuales está lo que está en el contrato, excepto los flujos variables que no dependan de esa variabilidad de algún índice, porque si forman parte del contrato algún flujo variable por índice, eso sí forma parte del flujo de fondo tomado para el pasivo. Pero en definitiva yo armo el flujo de fondos que espero pagar, lo descuento con la tasa que esté involucrada en el contrato y si esa tasa no estuviera involucrada, no estuviera o no la encontrara, busco la tasa marginal que la empresa se tendría que financiar para un contrato similar en el mercado y esa tasa la uso para descontar el flujo de fondo y ese es el valor del pasivo. Veamos el efecto práctico que produce pasar de la NIC 17 a la NIF 16. Este pequeño ejercicio lo agregué yo, así que el material, si alguno lo tiene, posiblemente no lo van a encontrar, se los vamos a enviar a posteriori de esta charla. Los datos son el arrendamiento, un contrato que es el arrendamiento de una sucursal bancaria por el término de 3 años, se pagan en forma anual al final de cada año un valor de $100.000. La tasa de interés marginal para el arrendatario es del 10% anual y no hay otros elementos que me afecten el costo del arrendamiento. Entonces ahora pensemos lo que veníamos haciendo. Claramente esto es un arrendamiento operativo porque no se están transfiriendo en forma sustancial los derechos, beneficios en este caso, y los riesgos que tiene la tenencia o la propiedad del activo. Entonces en el marco de la NIC 17 lo tenemos que tratar como un arrendamiento de tipo operativo. Vamos a imputar los $100.000 en cada año a resultados como un gasto por contrato de arrendamiento. Gasto por arrendamiento es algo bastante habitual y suele estar, y esto quiero remarcarlo, en la parte superior del EBITDA. O sea, este gasto de arrendamiento forma parte del EBITDA para llegar a un ratio muy utilizado en las empresas. ¿Qué es lo que hace la NIF 16? Primero reconoce el activo por derecho de uso, para eso va a medir el valor actual del pasivo. Reconoce intereses a medida que ese valor actual del pasivo le aplicamos el costo amortizado y se reconoce la depreciación en cada año considerando que el activo se ha medido al costo. Entonces, si esta es la solución, acá tienen los cálculos planteados. El valor actual del pasivo es $248.685, son los 3 pagos de $100.000 y eso es lo que vamos a imputar como un activo por derecho de uso, que es uno de los componentes del costo. La depreciación por año se va a hacer en este caso bastante clara por los 3 años que dura el contrato. Dividimos los 248.685 por 3, nos da 82.895 por año. Y el interés es cómo aplicamos el costo amortizado sobre 248.685 y el pago que vamos a hacer de $300.000 a lo largo del año 1, del año 2 y del año 3. Entonces el interés por año es diferente a lo que antes era la distribución lineal del valor que pagábamos de arrendamiento operativo. Es muy fuerte al principio, 24.869, pero ya cuando pagamos los primeros $100.000 baja a 17.355 y cuando pagamos los segundos $100.000 el interés baja a 9.091. ¿Cuál va a ser el estado de resultados total o qué es lo que vamos a imputar en general como gastos? Acá vemos el primer efecto. En el marco de la NIC 17 va a ir a gastos los $100.000 todos los años y en el marco de la NIF 16 va a ir a gastos la depreciación del derecho de uso
que era 82.895, más el interés de cada año, lo que nos muestra valores que son diferentes. Por ejemplo, 107.764 para el año 1, 100.250 para el año 2, 91.986 para el año 3. Cuando sumamos todo nos da los mismos 300.000, pero los gastos que ponemos en el marco de la NIF 16 son más acelerados que los gastos que poníamos en el marco de la NIC 17. Y ese es el primer impacto que tenemos que tener en cuenta, porque las empresas van a recibir un impacto mayor a resultados cuando reconozcan todos los arrendamientos en la primera aplicación de la NIF 16. Pero viene luego un segundo impacto, que lo vamos a ver en un cuadro enseguida, pero que ustedes ya lo pueden ver. ¿Dónde pondríamos los 82.895? Lo pondríamos dentro de depreciaciones. Acá la discusión que algunos tienen es si estas depreciaciones están dentro del EBITDA o fuera del EBITDA. La mayoría piensa que como depreciaciones en general está fuera del EBITDA, que justamente plantea que es el valor de las ganancias antes de depreciaciones y antes de intereses. Así que, primera duda que nos va a surgir y que esto vamos a ir discutiendo y a lo mejor en algún momento hay que hacer una consulta al IFRIC, es, ¿esta depreciación de activos de derecho de uso está dentro del EBITDA o fuera del EBITDA como una depreciación más? La segunda cuestión es, ¿dónde van a ir los intereses o gastos que estamos reconociendo? Y sin duda van a ir a costos financieros. ¿Y los costos financieros están dentro o fuera del EBITDA? Y acá no hay ninguna duda, están fuera del EBITDA. Así que, como pueden ver, además de un valor distinto, donde el año 1, 2 y 3 tienen valores diferentes que el año 1, 2 y 3 de la NIC 17, también tenemos el sector del estado de resultado donde van a aparecer estas cifras. Y eso va a afectar en forma fuerte el EBITDA analizado. Prácticamente podríamos decir que van a ser totalmente diferentes los EBITDA de uno y de otro. Y esto puede tener un impacto en aquellas empresas que usan el EBITDA como elemento para definir intereses en determinados tipos de contratos de préstamos. Entonces, este punto hay que trabajarlo, hay que socializarlo, primero con los bancos, después con las empresas, para que ellos comprendan el efecto que puede tener algún contrato financiero donde alguna tasa de interés o algún flujo de fondos dependa del EBITDA que tiene la empresa. Si cambia el EBITDA por aplicación de la norma, lo lógico debería ser que no cambie la tasa de interés, pero los bancos no necesariamente van a aceptar esa postura. Así que es un punto importante para analizar. En este cuadro tenemos cómo se presenta todo lo que hemos visto, en el marco de lo que hemos visto recién, empezando por el activo por derecho de uso, donde todos los activos por derecho de uso tienen dos alternativas de presentación, pero hay uno que no tiene esa alternativa, que es cuando el activo en sí es una propiedad de inversión. Entonces, el activo por derecho de uso, alternativa A, presentarlo como un rubro separado en el estado de situación financiera. Y la alternativa B es colocarlo dentro del rubro al cual corresponde el activo subyacente, pero en ese caso tiene que haber una nota que explique en qué rubro está. Si el derecho de uso fuera propiedad de inversión, no tenemos estas dos opciones. La única forma es presentarlo dentro de propiedad de inversión. Pasamos ahora al pasivo. Los pasivos por arrendamiento, también alternativa A, en el estado de situación financiera, en un rubro separado del resto de los pasivos en general. Y la alternativa B, no presentarlo separado, acumularlo, por ejemplo, con los pasivos financieros en general, pero presentar una nota donde diga dónde están los pasivos por arrendamientos, para que uno pueda evaluar el estado de situación financiera adecuadamente. Intereses y depreciaciones, tenemos que mostrarlos por separado dentro del estado de resultado. Nos quedaría como duda si la depreciación va arriba o abajo del EBITDA. Intereses tienen que ir a costo financiero, no tenemos ningún otro camino. El pago del capital que hagamos, que son las cuotas que vamos pagando, dentro de ellas tenemos capital e intereses. El capital solo va como actividad de financiación, pero la parte de intereses que se paga en la cuota de arrendamiento puede ir a la financiación o puede ir como actividad operativa. Y los arrendamientos de corto plazo y de escaso valor, como se manejan como un arrendamiento operativo, el flujo de fondo va a ir en actividad operativa. Este cuadro es el que ustedes tienen que tomar para explicar cómo impacta en los estados financieros el futuro análisis luego de aplicar la NIF 16.
Esto no lo van a encontrar en la norma como tal, es un cuadro que usamos nosotros para explicarlo ante los usuarios o eventualmente ante los reguladores o incluso ante las propias empresas. Van a tener ustedes, y ya con esto terminamos, el resultado de un trabajo de investigación que aplicamos en las empresas que cotizan en bolsa en Argentina, y ahí van a poder ver, por ejemplo, qué aspectos se investigaron para ver qué impacto iban a tener. Esto se hizo en el año 2017 y 2018, se compararon, se sacaron algunas conclusiones, la falta de información, por ejemplo, y a algunas empresas que están en el anexo, si a alguno le interesa, se lo podemos enviar, va mostrando la comparación entre una norma y la otra, y ahí tienen las flechitas que marcan los cambios producidos, sobre todo con la aplicación de la NIF 16, tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados, y el análisis de los ratios, cómo se ve afectado el ratio después de aplicar la NIF 16. Acá hay el caso de una empresa que se llama Ángel Estrada, pero en este documento que está a disposición de ustedes hay alrededor de 45 empresas analizadas. ¿Qué más tienen ustedes? Hay un material anexo con un ejercicio para que puedan evaluarlo y trabajarlo y practicarlo. Eso sí está en el material que se envió. Y ese ejercicio tiene, bueno, todos los asientos que hay que registrar, la manera de calcularlos, etcétera, como para que ustedes practiquen un poco. Bueno, esta parte, que es la primera, terminamos con este punto de arrendamiento. Si alguno tiene preguntas, lo va anotando. Y pasamos ahora a la otra parte, que es mucho más breve, que tiene que ver con la nueva IFRIC, que trata el manejo de las incertidumbres en la aplicación del impuesto a las ganancias. ¿Podemos pasar a esa nueva presentación? Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, esta norma el Consejo Técnico la está proponiendo para que entre en vigencia a partir del año 2020 y con aplicación anticipada a partir del año 2019. La norma como tal, en materia original o como está originariamente planteada, es a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2019. Fue emitida en junio del 17, o sea que tuvimos tiempo para estudiarla y analizarlas. Pero bueno, siempre nos pasa igual, hasta que no está vigente uno prácticamente no lo revisa. ¿Qué es lo que tenemos que repasar? Primero, recordar lo que es una interpretación. Una interpretación surge como consecuencia de que alguien hizo alguna consulta. En este caso hubo una empresa que consultó que tenía un tratamiento impositivo fiscal sobre un hecho determinado, que pensaba que no coincidía con lo que podía hacer la autoridad tributaria, por ejemplo en el caso de Colombia la DIAN, y por lo tanto quería saber cómo tenía que reconocer esa diferencia entre lo que ella pensaba y lo que pensaba la autoridad tributaria, o sea, esa incertidumbre en el tratamiento en sus estados financieros para reconocer tanto los impuestos a pagar, conocidos como impuestos corrientes en la NIC 12, como los activos y pasivos diferidos de la NIC 12. Y en este punto, entonces, el comité de interpretaciones que trabaja en esto, después que le hacen esa pregunta, empieza a abrir la pregunta en varios puntos. Entonces, cada interpretación lo que tiene es una serie de preguntas, la discusión que se hace dentro del comité y la conclusión a la que se llega. En el primer punto es presentar el tema, y entonces el tema que presenta en base a la consulta es si un tratamiento impositivo que realiza una empresa es aceptable o no por parte de la autoridad tributaria. Y en este caso, si la autoridad tributaria conoce o no conoce que hay esa diferencia y solamente lo conoce la empresa, por ejemplo, supongamos que yo digo, tengo tal transacción, o por ejemplo, tengo un activo intangible que creo que se puede deducir. La autoridad tributaria tal vez ha trabajado en otros casos parecidos diciendo que no se puede deducir. Pero en definitiva yo como empresa tengo la duda, ¿podré deducirlo o no? La autoridad tributaria todavía ni se entera que tenemos ese problema. Entonces, ¿qué es lo que hasta ahora se venía trabajando en esto? Y bueno, evaluando si es que había o no había
una provisión en el marco de la NIC 37, porque si había esa provisión yo caía en la necesidad de evaluar la posibilidad de reconocerla, evaluar la información a suministrar, etc. ¿Qué cambia de la IFRIC 23? Que todo el enfoque se hace no por la NIC 37, sino por la NIC 12. Con lo cual estamos excluyendo el tratamiento de este tipo de incertidumbres que existen en reglas generales en todas las provisiones y en particular en el marco de la NIC 37, de la NIC 37 y lo tratamos en el marco de esta interpretación que es la NIC 12. Lo único que queda para la NIC 37 es la revelación que hay que hacer sobre este tipo de incertidumbre. Entonces seguimos presentando el tema. La aceptabilidad de un tratamiento impositivo concreto según la ley puede no ser conocida hasta que la autoridad fiscal o la justicia tomen una decisión en el futuro. Por consiguiente, una disputa o inspección de un tratamiento impositivo concreto por parte de la autoridad fiscal puede afectar el impuesto a pagar, el activo y el pasivo diferido. O sea, en definitiva, estamos opinando diferente que lo que hace la autoridad, en este caso tributaria, y por esa razón nosotros tenemos que saber qué hacemos en nuestra contabilidad. El alcance es cómo aplicar los requerimientos de la NIC 12, lo que les dije hace un rato, no irnos a la NIC 37, sino a la NIC 12, cuando hay incertidumbre en el tratamiento del impuesto a las ganancias. Y en este caso, la primera definición es que es consistente con la NIC 12 y no con la NIC 37. Las preguntas que se planteó es, ¿debemos trabajar con cada tipo de operación y de tratamiento impositivo incierto por separado o tenemos que agruparlos todos? Y la definición que hace el IFRIC es, puede trabajarse por separado o en forma conjunta, cuando hay distintos tipos de tratamientos impositivos, pero buscando aquel enfoque, el único o el separado, gracias, que de alguna manera nos dé una mejor solución a lo que es la perspectiva de lo que va a terminar concluyendo la discusión que tenemos con la autoridad tributaria. O sea, si yo pienso que en su conjunto yo puedo tener una visión mejor de cómo va a terminar resolviéndose el conflicto, o si cada discusión que tengo la voy a analizar por separado como una mejor manera de trabajar. En general yo les puedo llegar a plantear que en general uno puede plantear todas las discusiones, en este caso con la DIAN, de una manera conjunta, como una manera más cercana a la discusión final de cada una de las incertidumbres, pero no impide que yo pueda como empresa decir, no, quiero trabajar cada una por separado porque son muy diferentes entre sí. La segunda pregunta que se planteó el IFRIC es, ¿cuáles son los supuestos que el ente realiza sobre la revisión del tratamiento impositivo por el fisco? Y acá viene algo que hay que cambiar en las empresas. Por ejemplo, si la empresa dice, bueno, yo voy a tratar esto de tal manera porque cuando venga el fisco no le voy a mostrar nada, o le voy a mostrar poco, o me lo va a tener que pedir, y entonces es muy probable que los datos que yo tengo como problema no terminen nunca en poder del fisco. Lamentablemente lo que dice la interpretación es que yo no puedo trabajar contablemente de esa manera, sino que debo trabajar pensando que cuando el fisco realice la inspección va a obtener toda la información necesaria para poder tomar su decisión y no plantear esto que hacemos a veces en las empresas, decir, bueno, como yo voy a esconder algo o voy a esconder alguna información, el fisco no va a tener todo. Y la respuesta dice así, al evaluar cómo un tratamiento impositivo incierto afecta la determinación de todos los elementos que afecta, el ente supondrá que el fisco inspeccionará los importes y tendrá conocimiento de toda la información relacionada cuando haga la inspección. O sea que yo no puedo tratar un tratamiento impositivo incierto pensando que nunca va a llegar la inspección de la DIAN o que cuando llegue le voy a poder esconder información y de esa manera no van a terminar llegando a una conclusión total, sino que yo tengo que evaluar que la DIAN va a recibir todo y dentro de esa información toda va a tomar la decisión correspondiente. Yo tengo que evaluar también cuál es la perspectiva posible de esa decisión para contabilizar el tratamiento correspondiente. La otra pregunta es cómo determinar el resultado fiscal, la base fiscal, la pérdida fiscal no utilizada, los créditos fiscales no utilizados y las tasas fiscales.
Todos estos elementos son indispensables para el manejo, gracias, para el manejo de lo que son los activos y pasivos diferidos. Y en este caso el problema es, yo tengo varios escenarios posibles frente a una discusión con la DIAN. Escenario 1 al 5. El 1 me implica tener que pagar $200 y el 5 implica pagar $5.000. ¿Cómo hago para evaluar la posible desenlace que tenga todos estos escenarios? Y acá hay dos métodos que ya lo aprendimos en la NIC 37 y lo aprendimos en la NIF número 15 y que tiene que ver con cómo evaluamos los escenarios que van a ocurrir. Y estos métodos son conocidos. Usar el escenario cuyo importe sea el más probable, o B, usar el cálculo del valor esperado, donde se toman todos los escenarios, las probabilidades de ocurrencia, los valores y se multiplican entre sí para obtener el valor esperado. Lo que uno tiene que hacer es utilizar el criterio de medición que sea más apropiado al tipo de discusión que tenemos. Si yo tengo una sola discusión, que es A o B, donde tengo que pagar 0 o 1000, voy a usar el escenario más probable. Si yo tengo una discusión que tiene 5 posibles desenlaces y todos tienen algún grado de probabilidad, el valor esperado es el más adecuado. Y eso mismo lo dice la IFRIC. La otra parte tiene que ver con la presentación de información. ¿Qué información vamos a presentar? Cuando hay incertidumbre y estamos trabajando en esto, tenemos que presentar cómo evaluó la empresa las incertidumbres y cómo llegó a concluir cada uno de los puntos que hemos mencionado en la interpretación. Y si terminamos pensando que el fisco, es probable que el fisco acepte un tratamiento que estamos nosotros planteando, ese tratamiento determinado que puede tener efecto para nosotros determinado requiere información especial. Esa información especial no está en la IFRIC 23, sino que nos plantea que hay que ir a la NIC 37 para ver cómo es que uno presenta una provisión. Forma de presentar o de aplicar esta norma, como vienen las últimas normas del IASBI, es trabajar con dos alternativas de aplicación retroactiva. La forma general, que es retroactiva total, donde tengo que irme al inicio del periodo comparativo, ver los efectos, modificar la información comparativa, modificar el patrimonio al inicio, etc. Y la otra, que es la retroactiva parcial, que viene ya en las últimas normas poniéndose en práctica, que es ver el efecto al inicio del periodo actual y modificar ese efecto en el componente del patrimonio que se ve afectado. Y esto implica no cambiar la información comparativa. Y lo último que vamos a presentar acá, y ya terminando, es cómo se calcula el valor esperado para aquellos que no han tenido experiencia en NIF 15 o en NIC 37. Acá tendríamos 6 escenarios posibles frente a un conflicto con la DIAN. Cada uno de estos escenarios implicaría aumentar un determinado importe del resultado fiscal que hemos puesto nosotros como tal. En el primero no aumentamos nada, en el segundo 200, 400, 600, 800 y 1000. Y la tercera columna es el grado de probabilidad de que ocurra alguno de los 6 escenarios. Desde el 5% en el primer escenario hasta el 30% en el 5 y el 20% en el 6. Y entonces la pregunta es, ¿qué deberíamos poner como aumento en la tasa, en el resultado fiscal? El escenario más probable, que sería el que tiene el 30%, que es el escenario 5, y eso implicaría aumentar el resultado en 800, o el valor esperado, que es el resultado de multiplicar cada uno de las sumas de cada escenario por la probabilidad y sumar todo, que eso nos da 650. Acá tendríamos el conflicto, ponemos 800 como aumento del probable valor del cambio o del desenlace que vamos a tener, o aumentamos 650 los resultados, que es el valor esperado. Y la respuesta es que la consideración más adecuada de esto, que es un grupo de situaciones que de alguna manera tenemos conflicto con la DIAN, y dado que son 6 escenarios posibles, la más adecuada es el cálculo del valor esperado, y por eso reconoceríamos los 650 y no los 800, que es el valor más probable. Bueno, con estos puntos le hemos presentado lo que es a futuro una norma
que va a generar algún tipo de controversia, sobre todo cuando le digamos a las empresas que tienen que reconocer algunos pasivos o algún cambio en los activos y pasivos diferidos, que no estaban dispuestas a hacerlo. Pero bueno, también esto hay que socializarlo, hay que difundirlo y hay que exponerlo. Como siempre, muchos han atendido muy bien, muy atentos, así que muchas gracias por este ratito y abrimos si es que hay alguna pregunta para ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos dos preguntas acá. Si alguno otro tiene otra pregunta, entonces puede alistarla para que el doctor Gil la responda. Steven Pardo de la Supersalud pregunta, ¿cuáles son las razones o bases conceptuales en las que se basó la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad para homogeneizar el tratamiento contable que aplica sobre los arrendamientos en general? Bueno, la pregunta es muy aplicable porque justamente uno dice, ¿para qué nos hemos metido en este lío que es mucho mayor que el que veníamos haciendo con los arrendamientos operativos? Todo esto lo pueden ver ustedes en los fundamentos y también en las discusiones que se fueron trayendo en el proyecto de arrendamientos. Concretamente, los analistas de información sostenían que la información que proveíamos con la NIC 17 era totalmente incompleta, que no se podía con esa información tener clara visión de lo que producía el flujo de fondo futuro que la empresa iba a generar, por varias razones. Una era porque no se informaba a veces adecuadamente o la cantidad de información no era la suficiente, pero también porque cuando uno estudiaba, por ejemplo, el rendimiento de los activos o el costo del endeudamiento de los pasivos por parte de la empresa, este tipo de activos y pasivos no estaba en la contabilidad de la empresa. Y entonces el IASB daba como ejemplos, si yo tenía dos empresas totalmente iguales, con los mismos activos usándola en la prestación de un servicio que era exactamente igual, pero una de ellas tenía los activos comprados, adquiridos, y por lo tanto los tenía dentro de los activos, y las otras los había arrendado en condición de arrendamiento operativo y por lo tanto no lo tenían los activos. Cuando uno buscaba el rendimiento de los activos, dado que una tenía más activos que la otra y los resultados prácticamente eran iguales, había una que le generaba un mayor ROA que la otra y eso generaba una distorsión en el análisis, entonces los analistas tenían que ajustar esa distorsión de dos empresas que eran prácticamente iguales. Y lo mismo pasaba por el lado de los pasivos. O sea, si yo compraba con endeudamiento versus comprar o incorporar el activo por arrendamiento operativo, el pasivo comprometido por el contrato no estaba figurando en la empresa. No estaba figurando tampoco el interés que ese pasivo generaba y por lo tanto el costo del endeudamiento se veía afectado por este efecto que era en realidad la tasa de interés involucrada en la operación de arrendamiento. Entonces, frente a estos dos problemas, que era que dos empresas exactamente iguales, con los mismos activos, los mismos pasivos y todo, mostraban realidades económicas, patrimoniales y financieras diferentes, llegaron a la conclusión de que había que unificar el tratamiento de los arrendamientos como si se tratara de la compra de algún tipo de activo. Lo único que identificaron el activo que surgía, que era el derecho de uso. La otra particularidad que surgió es que los arrendadores también deberían hacer lo mismo, pero ahí hubo mucha oposición por parte de los arrendadores donde consideraban que el tratamiento de la NIC 17 era adecuado y bueno, ahora nos encontramos por ahí en un mundo no muy bueno donde el arrendatario unifica todos los arrendamientos y los arrendadores los sigue manteniendo abiertos. Sin embargo, hay una segunda etapa de este proyecto de arrendamientos que el IASB se va a comprometer a realizar con el Post Implementation Review que se hace de cada norma, que recién va a estar lista dentro de unos 3 años, y ahí tal vez surja la necesidad o de cambiar esto que se está haciendo o de modificar el tratamiento de la contabilidad del arrendador. Bueno, y la otra pregunta es, bueno, ¿qué efectos tiene en el análisis financiero de las empresas la aplicación de la NIF 16?
En el material que yo les he dado está el efecto que produce sobre empresas reales y cómo cambian, primero, los componentes del activo, los componentes del pasivo, los componentes del estado de resultado, pero además los ratios. Y lo que uno tiene que tener en cuenta es que dependiendo de la empresa, el impacto puede ser muy bajo o muy alto. Por ejemplo, si una empresa tiene una utilización de capital muy intensivo y todo ese capital lo tiene vía arrendamientos, el impacto va a ser muy alto. Pero si la empresa prácticamente no tiene contratos de arrendamiento o no tiene elementos de capital intensivo, el impacto va a ser muy bajo. Pero que va a ser, seguro que lo va a dar, que lo hay en eso que hemos visto, tanto en el total del estado de resultado, que va a estar distribuido de manera diferente, como en la determinación del EBITDA, que es un punto muy importante, tal cual lo vimos en el ejercicio planteado. ¿No hay ninguna más? ¿Hay otra? Léelo así, no hablo solo yo. En un contrato de mandato en donde para el desarrollo de la gestión el mandatario debe tomar en arrendamiento un bien, ¿quién registra el activo, el mandante o el mandatario? Bueno, este en realidad no es un problema de arrendamiento, sino de mandatos, ¿no? Acá en este punto hay que trabajar como trabajamos también con los fideicomisos, donde de alguna manera uno tiene que evaluar en concreto quién tiene el manejo del activo en este caso, si es la persona que originó el fideicomiso, si es la persona que resulta beneficiario, si es la persona que lo administra. Y claramente en esto todavía estamos con alguna deuda en la literatura contable, que es justamente la contabilidad de los fideicomisos, que es un poco el manejo de determinados tipos de mandatos de administración o de otro tipo. Cuando uno analiza esto y ve la evaluación que hace el IASBI en todo, en general lo que uno tiene que manejar es quién tiene el control, y ese control está determinado básicamente por dos elementos: el manejo de las políticas que correspondan, pero también el rendimiento y recibir las utilidades provenientes del uso de ese activo. Estos dos elementos de control que están en el marco de la NIF número 10 son aplicables totalmente a los mandatos y a los fideicomisos. Por lo tanto, nuestro trabajo es, en definitiva, la contabilidad va a ser de quien de alguna manera muestre que tiene el control, ya sea sobre el derecho de uso o sobre un activo cualquiera. Bueno, nada más. Bueno, a todos, muchas gracias, y si queda alguna pregunta por ahí, después lo podemos ver al final. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gil por su conferencia. Bueno, vamos a dar inicio a la siguiente conferencia. Invitamos al doctor Daniel Sarmiento, quien abordará la conferencia Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerden que al final de esta conferencia también tendremos un espacio para preguntas con la misma metodología que hemos usado. Si alguna no se alcanza a responder, se enviará la respuesta a su correo electrónico. El doctor Daniel Sarmiento, MBA, especialista en auditoría de sistemas, contador público y administrador de empresas, es presidente de la Junta Central de Contadores y es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, socio director de las firmas ACS Bogotá y MC Barranquilla, firmas miembro de SMS Latinoamérica, consultor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo ONU para el proyecto sobre sostenibilidad en Colombia. Le damos la bienvenida al doctor Daniel Sarmiento. Buenas tardes. Está como pasito esto. Bueno, ya los cogí cansados, ¿cierto? Aquí los cojo cansados. Jorge los dejó agotados. Pues, okay, los hiciste pensar mucho, entonces
Quedan todos agotados. Bueno, y también felicitaciones por estar acá, porque ustedes saben en qué situación estamos. Así que me voy a demorar 15 minutos para que no me alcance a coger la manifestación del día y alcance a llegar. Bueno, este es un tema que por supuesto es muy extenso, pero como tengo solamente unos minuticos chiquitos, voy a tratar de ser muy conciso. Y vamos a hablar entonces de los ODS y la información corporativa. No sé hasta dónde alcance a llegar. Una muy breve introducción para los que no estén familiarizados con el tema, porque creo que ya este es un tema muy conocido, pero de pronto algunos no estén muy familiarizados. Entonces los que ya lo están, por favor discúlpenme, esto es para los que no lo están. Ustedes, los que están familiarizados, recuerdan que hubo antes una cosa que se llamó ODM, los Objetivos del Milenio, también definidos por la ONU. Los Objetivos del Milenio pretendían que seguramente íbamos a lograr llegar al año 2015 con un mundo totalmente diferente. Ya sabemos que no. Diferente sí, pero no como se pretendía, que es diferente en cuanto a mucho mejor, ¿cierto? Los ODM se reevaluaron porque en el camino se dieron cuenta, estos siempre son iniciativas impulsadas por la ONU, que no estaban completos, faltaba mucho detalle y no se estaba logrando el objetivo. Este proyecto estaba compuesto por 8 objetivos, 21 metas. Al hacer esta reevaluación, esto hace parte de una cosa que se llama la Agenda 2030, ¿cierto? Que ya tiene una mira temporal mucho más larga y donde se espera que en el 2030 tengamos un mundo mucho más equitativo, pacífico y con desarrollo, lo cual pues también vemos que no es tan fácil de lograr. Pero esa es la meta final. Entonces, esto es prácticamente una transformación de los objetivos del milenio a través de la Cumbre de Río, donde se analizó este tema, y se fijaron ahora 17 objetivos que se han llamado ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que se espera lograr hacia el año 2030. Tenemos un espacio más largo, pero ya estamos en el 2020 prácticamente. Este año ya, la víspera de Año Nuevo nos toca ahorita. Entonces vamos a tener 17 objetivos con 169 metas y 240 indicadores, o sea, tenemos una cosa mucho más robusta que los objetivos del milenio. Pero indudablemente hay una interrelación, ven ustedes que hay 13 ODS que guardan relación con los ODM y 49 de las 169 metas que guardan relación con los ODM. Ustedes ahí no alcanzan a ver, pero cada uno de estos iconitos implica un objetivo. Por supuesto que yo no puedo hablar de los objetivos de desarrollo sostenible porque eso sería, hemos dicho, un día completo. Aquí nos vamos a enfocar en este ratico en lo que tiene que ver con reportes, ¿cierto? Con información corporativa. Como se llaman objetivos de desarrollo sostenible, ahí surge una palabra que es la clave en todo esto, que se llama sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es sostenibilidad? Por lo menos de manera genérica tenemos que hacer esa definición. Decimos que, a pesar de que no hay una definición oficial, ¿no? Recogiendo todo el material que hay sobre este tema, uno podría intentar una que fuera algo así como esto. Es el conjunto de actividades desarrolladas para lograr una sociedad global que se fundamenta en el respeto por la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Eso podemos decir que es sostenibilidad. Repito, no es una definición oficial, esa la armé con base en lo que hay en los diferentes documentos sobre la materia, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad? Básicamente uno podría decir que el hombre se ha encargado de acabar con el mundo, claramente con el planeta, ¿cierto? Y que a pesar de que durante muchos años no le importó, ustedes ven que desde la revolución industrial para acá el hombre se ha dedicado a destruir el planeta, pero pues nadie decía nada, ¿cierto? Aún vemos todavía actitudes reacias como por ejemplo la de Donald Trump frente al tema del Acuerdo de París, donde en fin no quiso entrar, ¿cierto? Y pues ha estado reacio frente a este asunto y es gravísimo, por supuesto.
Los contaminantes más grandes son ellos y los chinos también han estado reacios al tema, y esto es algo que complica el logro de los objetivos. Pero en general hay una conciencia universal acerca de la importancia de cuidar el planeta porque nos estamos quedando sin hogar, sí, claramente. Y aquí podemos ver algunos factores que son básicos para que el planeta se esté destruyendo. Tenemos problemas de contaminación ambiental muy fuerte en las ciudades, ¿cierto? Tenemos una deforestación que cada vez es peor, y a pesar de los esfuerzos que se hacen, ustedes ven, las noticias todos los días muestran cómo se está destruyendo cada vez más selva, por ejemplo, y cada vez la desertificación avanza más. Tenemos un problema con los recursos acuíferos, con la vida marina, la contaminación del agua es indudable, y todos estos elementos hacen que pues pensemos seriamente que el planeta pueda dejar de ser sostenible en el mediano plazo, ¿cierto? De acuerdo con el comité creado por la ONU para este fin, existen 3 ejes en cuanto a la sostenibilidad, que es la protección medioambiental, que es lo más común que escuchamos, el medio ambiente, la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la política económica. Esto desde el punto de vista global. Digamos que la sostenibilidad gira en torno a estos 3 aspectos a nivel global, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, el asunto no es que para lograr sostenibilidad del planeta no haya más desarrollo. Esa no es la idea. La idea es que haya desarrollo, pero con sostenibilidad. Y eso es lo que se llama desarrollo sostenible. Por eso los ODS son Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué es desarrollo sostenible? Aquí estamos viendo la definición, consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, el desarrollo que haya en el presente debe estar pensando siempre en que haya algo para el futuro, para las generaciones futuras. Ese es el objetivo básico de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible. Aquí hay algunas cifras sueltas y quisiera mostrarlo a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel local. Mundial. Estos datos son bastante preocupantes. Se ha explotado el 72% de la tierra sin hielo. Bestial eso. Si ya no queda sino el 28%. Sin embargo, 214 millones de personas sufren de desnutrición, a pesar de esa explotación tan alta del suelo. Pero por otro lado, 2.000 millones de personas tienen sobrepeso. Eso parece un contrasentido, ¿no? Unos muriéndose de hambre y los otros con problemas de sobrepeso. Incluso si se cerraran todas las plantas petroleras, se abandonaran los carros y se cerraran las industrias, el problema no se solucionaría. O sea, como es de grave el tema, que ni siquiera haciendo todo eso se solucionaría el problema ambiental. ¿Esto por qué? Porque la agricultura y la ganadería seguirían incrementando el problema. Si ustedes saben que realmente la ganadería es lo más contaminante que hay en el mundo. Y la explotación agresiva de la ganadería, especialmente con las multinacionales que se han encargado de hacer cultivos transgénicos, está consumiendo más recursos todavía. Debe haber un mayor seguimiento a la salinización de la tierra, la erosión y la calidad del agua, que ustedes ven que cada día es peor. Debe reducirse el consumo de carne a la mitad y fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra. Pero esas medidas no parecen que se estén ejecutando en el mundo realmente. Algunas a nivel latinoamericano, y esto todavía es más preocupante. CEPAL considera que no se cumplirá la Agenda 2030. Empezamos mal ahí, ¿cierto? Estamos hablando de un tema que no se va a cumplir. CEPAL considera que no se cumplirá la Agenda 2030. Metas como acceso al agua potable, preservación de la biodiversidad y limpieza de los océanos no se alcanzarán. Todo esto lo dice la secretaria general de la CEPAL. Los obstáculos son los conflictos comerciales y tecnológicos, la menor cooperación internacional y la resistencia de la desigualdad. Esto es, como digo, en palabras de Alicia Bárcenas.
Dice, la erradicación de la pobreza y la desnutrición han presentado retrocesos en algunos países. Es decir, en vez de estar cumpliendo los ODS, en algunos países los ODS van más de para atrás. Entonces el panorama es bastante negro. Las causas son el bajo crecimiento económico. Este año se estima en 1.3% el crecimiento de América Latina, promedio. La baja inversión en actividades productivas y la evasión fiscal, 6.3% del PIB. Oiga, eso es mucha plata. 6.3% del PIB, la evasión fiscal de la región de América Latina. Para cumplir las metas, tendría que crecerse un 3% anual y reducir medio punto anual la desigualdad. Muy complicado. O sea, si están al 1.3, saltar al 3 en promedio hasta el 2030. Muy difícil. Y menos con lo que estamos viviendo ahora en América Latina. El 40% de Latinoamérica vive en la pobreza y la cifra aumenta cuando se trata del campo. 40% de América Latina vive en la pobreza. Bueno, ahora vayamos a Colombia. Pero fíjese que estamos menos mal. Si pensaríamos, otros estamos peor. No, estamos menos mal que América Latina. Veamos algunas cifras. Ha habido una reducción significativa de los homicidios. Pasamos de 80 por cada 100.000 habitantes en los 90 a 23 en 2018. O sea, realmente es una disminución bastante grande. Lo que pasa es que lo que ha incrementado es la inseguridad ciudadana, pero el homicidio sí ha disminuido, indudablemente. En 15 años la pobreza se ha reducido de un 50 a un 17.8% en 2018, pero la meta es 8.4%, o sea que todavía falta muchísimo para llegar allá. Y la otra cosa es, pues obviamente que es pobreza, ¿no? Entonces la reducción de la pobreza, sí, claramente. Ha habido una reducción grande. Sin embargo, pues según el DANE, pues para ser pobre hay que ganar muy poquitico, porque pues bajo ese punto de vista el que gana el mínimo no es pobre. La cobertura en salud, con todos sus problemas, es del 96%, y les cuento que este es un indicador de mostrar internacionalmente y a nivel mundial, con todos los paseos de la muerte que tenemos. La tasa de mortalidad infantil es del 6.5 en 2018 y la meta es el 5, o sea, uno podría pensar que es alcanzable. El acceso al agua potable es del 92.9, la meta es el 100, pero pues realmente se observa que la cobertura ha aumentado a pesar de los problemas que tenemos en La Guajira y etcétera. El acceso a energía eléctrica es del 97.2 con una meta del 100%, estamos con una meta alcanzable. O sea, como ustedes ven, no todo es negro en el país, y aquí estamos hablando no de puntos de vista, sino de cifras concretas. Ahora, por supuesto, hay otros que están lejos, ¿sí? Por ejemplo, el reciclaje. Nosotros no hemos aprendido a reciclar y estamos pero recrudos en eso, ¿no? La deforestación, de mal en peor, claramente. La reducción de gases de efecto invernadero, nuestra industria está muy atrás en ese tema. O la desigualdad, somos uno de los países más desiguales, no de América Latina, sino del mundo. Entonces sí, tenemos todavía problemas por solucionar, pero claramente si uno va a mirar el conjunto, vamos mejor que el conjunto de la región, ¿sí? en muchas materias. En el país, el tema de ODS es bastante importante a nivel gubernamental, eso es innegable. Hay una comisión interinstitucional de alto nivel, tiene 7 miembros, esos miembros son el DNP, la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hacienda, Ambiente, Prosperidad Social, el DANE y hay un invitado permanente que es la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional. La Secretaría Técnica es del DNP y este comité es el que se ha encargado de coordinar las políticas gubernamentales para cumplir los 17 ODS. Eso en cuanto a lo general que tiene que ver con sostenibilidad. Vamos bajando ahora al tema corporativo. ¿Qué se pretende entonces con la información corporativa? Pues que haya una mayor transparencia y una, digámoslo así, una accountability en lo que tiene que ver con la responsabilidad de reporte de las entidades
en relación con qué hacen para contribuir al logro de estos objetivos. Por supuesto, ¿de dónde es que vienen más estos problemas? Pues de las empresas, de las mismas corporaciones. ¿Quiénes son los que más contaminan? Pues las entidades, por supuesto. Entonces, en cuanto a los elementos de la información corporativa, tenemos también 3 ejes aquí claves, que son el medio ambiente, la parte social y el gobierno corporativo. Esos son los 3 elementos claves de la información corporativa en términos de sostenibilidad. Cuando hablamos de la parte social, estamos hablando pues de todas las relaciones con los stakeholders de la entidad. ¿Dónde entra la información corporativa en los ODS? Específicamente entra en este objetivo, el objetivo 12, que se llama producción y consumo responsables, y en el indicador, en la meta 12.6. Digamos que la nomenclatura de esto es objetivo, meta, indicador, ¿cierto? Entonces tenemos objetivo 12, meta 12.6, y de esa meta se desprenden unos indicadores. ¿Qué dice la meta 12.6? Dice alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. Entonces, el asunto es cómo se va a informar, cómo se va a revelar, lo que la empresa está haciendo en términos de sostenibilidad. Entonces, algunos informes sobre sostenibilidad. Hay que decir que no hay que confundir el informe de sostenibilidad con lo que conocemos como balance social. El balance social se está efectuando desde hace muchos años en muchas entidades, ¿cierto? Pero eso no es sostenibilidad. El balance social tiene que ver con lo que la empresa, las actividades que la empresa ha desarrollado en bien de la sociedad. Entonces, si tiene un jardín infantil, revela ahí que tiene un jardín infantil y tal. No, aquí estamos hablando de acciones concretas en estos 3 elementos de los ESG y para cumplir los ODS, ¿cierto? No hay un regulador único a nivel universal, y este es un problema que tienen la información corporativa. No hay un único regulador, ¿no? Hay varios reguladores, pero no hay uno universal, como decir el IASB en materia de las NIF o el IASB en materia de aseguramiento. Aquí no lo hay. Tampoco es universal la obligatoriedad, ¿sí? Pero ya en algunos países se está exigiendo una cosa que va relacionada con esta, que se llama el reporte integrado. El reporte integrado, que es un tema que incluye pues va un poco más allá, porque incluye una serie de aspectos financieros y no financieros en un solo tipo de informe. Ya hay países que tienen esto como obligatorio. Por ejemplo, en España ya es obligatorio, y hay otros países que lo tienen. En Colombia, ¿quiénes están a cargo de esto? Entonces tenemos los entes públicos que están a cargo de esto, digamos que tienen que ver con el tema. Tenemos las superintendencias, especialmente la superintendencia financiera y la superintendencia de sociedades. Tenemos también el Ministerio del Medio Ambiente y, como les dije, la Comisión Interinstitucional, que tiene otros miembros. Tenemos algunos precedentes mixtos. Aquí, por ejemplo, tenemos una alianza que ha hecho el DNP con el PNUD y con el GRI. Esta alianza es de este año y es una alianza bien interesante para promover la información corporativa sobre sostenibilidad. Se supone que un objetivo es impulsar la información corporativa, pero el problema es que eso sigue todavía sin reglas claras y sin ningún tipo de obligatoriedad. Privados, tenemos aquí el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, que es relativamente reciente, apenas fue conformado creo que el año antepasado, el 2017, y la Bolsa de Valores de Colombia, que también tiene una especie de sello para las entidades que cumplen los criterios de gobierno corporativo y sostenibilidad. Internacionalmente tenemos el PNUD y el Pacto Global, que se conoce interesante como el Global Compact, que impulsan estos temas.
La ONU, a través de la UNCTAD, desarrolló la herramienta ADT, se llama Herramienta del Desarrollo de la Contabilidad. Inicialmente, nuestro amigo Wilmar Franco tuvo mucho que